continuar esta segunda parte, continuando con lo que iniciamos ayer, ¿verdad? Importante nuevamente mencionar, voy a ir trabajando los puntos más resaltantes de cada unidad para procurar ser más ágil en mi avance, ¿verdad? Ayer, si bien nos quedamos un poco más abajo, quiero volver a tocar los últimos temas que trabajamos ayer. Ayer estábamos hablando de la condición de regularidad y validez del acto administrativo, ¿verdad? Y nosotros cuando hablábamos de acto administrativo, estábamos hablando de ese hecho voluntario unilateral por parte del órgano administrativo dependiente exclusivamente del Ejecutivo. Estábamos hablando de la municipalidad emitiendo una resolución. Estábamos hablando de el municipio autorizando algo, por ejemplo. Ese es un acto administrativo, ¿verdad? Y lo que estábamos diciendo ayer es que el acto administrativo se presume regular y por consiguiente o en consecuencia se presume que es válido. Porque de vuelta se sienta sobre la presunción de legalidad, porque el principio de legalidad en derecho público es todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces se supone, o por lo menos se presume, de que si el acto está dado es porque está fundado en una norma y esa norma deviene de una ley. Entonces, eso en cuanto a las condiciones para la regularidad y validez, ¿verdad? Siempre toda disposición, toda resolución, todo acto administrativo tiene que estar fundado en una norma, en un decreto, en una disposición que a su vez que reglamenta una ley, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Bueno, eh, después habíamos hablado de la resolución ficta y mencionábamos el artículo 40 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Nosotros decíamos, en principio el silencio no tiene valor jurídico, ¿verdad? En principio, salvo que la misma ley le otorgue un valor a ese silencio. Y ahí hablamos de la resolución ficta, ¿verdad? La resolución ficta es el silencio de la institución del órgano al cual la Constitución le da una validez jurídica. Y voy a leer el artículo 40, o sea, o lo que menciona por lo menos ese artículo, la explicación, ¿verdad? Dice, resolución ficta. Es la manifestación exterior del acto, es el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. Recordemos que la voluntad administrativa es unilateral, fundado en la personalidad del Estado que tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder. Es importante este requisito para que el acto jurídico se encuadre dentro de la legalidad, como nosotros decíamos, ¿verdad? Todo aquello que no está expresamente permitido por la ley está prohibido. Por eso es que la ley tiene que prever un efecto al silencio. Por ser el aspecto formal una garantía para el cumplimiento de los cometidos estatales. Las formas, al igual que las existentes para el acto jurídico privado, pueden ser ab substantiam, ab solemnitatem y ab probationem. O sea, lo que nos quiere decir es que la formalidad puede servir como prueba de la existencia de ese acto administrativo o puede servir para determinar la validez de ese acto administrativo. Dependiendo, ¿verdad? Ahí están los actos administrativos que son ab solemnitatem y ab probationem. No sé qué significa lo ab substantiam, la verdad que no sé. Pero sí, por una cuestión de analogía, puedo decir que los actos administrativos ab solemnitatem son aquellos actos en donde la solemnidad da validez, en este caso, al acto administrativo. O sea, basado en el principio de legalidad, es la norma que permite que funcione el organismo y que dicte eventualmente resoluciones en uno u otro sentido. ¿Verdad? ¿Y cuáles son las clases de resolución ficta? O las clases de resolución. Expresa es la escrita. La orden de detención, por ejemplo, es una resolución expresa, ¿verdad? Un documento que se emite por la autoridad competente para poder hacerlo. Implícita, como en el caso de la autorización para instalar una estación de venta de combustible, que implica la de tener un depósito de materiales inflamables, ¿verdad?
La ficta, y acá hablamos del silencio, me parece muy importante esta parte. Ante el silencio de la administración, no puede hablarse con propiedad de un acto tácito. El silencio no puede constituir un acto jurídico administrativo. Constituye sí una omisión, un hecho, y acá viene la parte importante, de conducta al cual la ley, principio de legalidad, le puede atribuir ciertas consecuencias jurídicas. Por eso es que si la municipalidad no te responde dentro del plazo que establece la ley orgánica, quiere decir que no. Eso es lo importante. Como hay que darle un nombre al efecto jurídico del hecho, o sea, hay que darle un nombre al silencio, se lo denomina comúnmente resolución ficta. Esta ausencia de manifestación no autoriza presumir por sí sola la existencia de una declaración. La ley debe hacer una referencia expresa, o sea, la ley tiene que decir o tiene que autorizar a esta figura de la resolución ficta. Basados nuevamente, volvemos a siempre ver al punto inicial, basados en el principio de legalidad en derecho público. Si la ley no autoriza la resolución ficta no puede ser una respuesta por parte del organismo. La propia ley tiene que permitir la aplicación de la figura de la resolución ficta. No se puede presumir. O si no, no se puede presumir, claro. ¿Bien? Bueno. Artículo 40. Derecho a peticionar a las autoridades. Toda persona individual o colectivamente, sin requisitos especiales, o sea, no hace falta que sea abogado ni que tenga algún tipo de investidura, tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Ahí está, que la ley determine. Y si la ley determina que la no respuesta en un plazo significa resolución ficta, significa que está o es válida la aplicación de esa figura. Si no lo estipula la ley, no se puede presumir que existe la figura para ese caso en concreto. Se reputará denegada toda petición que no obtuviere respuesta en dicho plazo. Esa es la resolución ficta. Apagar nomás el ventilador. Ok. Después, creo que nos quedamos acá ayer. Procedimiento, reglas esenciales, falta de previsión legal. Voy a leer esta parte. Difícil resulta que haya una regulación uniforme y completa del procedimiento administrativo. Como nosotros decíamos, es muy amplio. Hoy mismo el profesor decía, es muy complejo el derecho administrativo porque abarca demasiadas materias. Si bien es cierto que la variedad de procedimientos está en relación directa con la diferente actividad desempeñada por la administración pública para el logro de sus cometidos, existen en el procedimiento administrativo etapas y requisitos que son comúnmente para todos los actos. Entonces, esto me parece una cuestión importante porque puede pedir el profesor cuáles son las etapas comunes para todos los actos administrativos. Y son 3, los actos preparatorios, constitutivos, de publicación y notificación. Me parece por una cuestión meramente enunciativa, incluso ya sirve, ¿verdad? 3 etapas del acto administrativo: preparatorios, constitutivos, de publicación y notificación. Me parece muy importante eso, ¿verdad? Por lo menos, cuanto menos, para mencionarlo. Pero vamos a ver. Actos preparatorios, o por lo menos la etapa preparatoria del acto administrativo. Actividad que efectúa la entidad administrativa como previa a la realización del acto central. Esos son los actos preparatorios. Lamento mucho no tener ejemplos, pues no trabajo en la función pública, tampoco tengo muchas ideas de actos administrativos, pero si tuviese ejemplos lo daría, ¿verdad? Pero no se me ocurre ninguno. Señora, señor. Viste que este resumen, por lo que me fijé en los PPTs que hay en el Classroom del profe de Derecho, Ajá. se copió y pegó del PPT, literalmente. No sé si ahí hay ejemplos. Porque en clase el profe daba ejemplo de tributo, no sé qué, pero
No sé realmente, no me fijé si hay ejemplos acerca de eso. Ahora Karen está buscando, ella a medida, eso también no les mencioné, Karen a medida que yo voy leyendo el resumen está también bajando el PPT. Por lo menos en este punto número 10 no hay, por lo menos acá, ¿verdad? Pero cuanto menos como una cuestión enunciativa. Cuando hablamos de las etapas del acto administrativo, son preparatorios, constitutivos de publicación y notificación. Entiendo que los actos preparatorios han de ser, y voy a arriesgarme a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo hago una solicitud a la Municipalidad de Asunción, o la Municipalidad de Asunción va a emitir un dictamen. Generalmente la Municipalidad de Asunción, antes de emitir un dictamen, acude a su órgano interno para hacer consultas internas. El departamento administrativo consulta al departamento de obras. El departamento de obras emite una resolución interna respondiendo al departamento administrativo. Entiendo yo que serán esos los actos preparatorios antes del acto central, que al fin y al cabo es esa resolución de la municipalidad diciendo algo o disponiendo algo. Entiendo que la cosa iría por ahí, pero no estoy 100% seguro. Después están los actos constitutivos. Completado todos los requisitos previos para que el acto esté rodeado de las seguridades técnicas y legalidades necesarias. Seguramente cuando hablamos de actos o de la fase constitutiva, estamos hablando de esa fase procesal, de aquellos pasos o de aquellos pasos con que necesita contar ese acto administrativo. Seguramente las autorizaciones de algunas áreas, de algún superior jerárquico. Entiendo que ha de ir por ahí la mano. Como les digo, no estoy 100% seguro, tengo mis dudas, pero por lo menos a modo de tener una idea vaga. Y por último, los actos de publicación y notificación. Dictado el acto, es necesario hacerlo conocer a los interesados por medio de publicaciones. Con el cumplimiento de este último paso, el acto administrativo se torna eficaz. Claro, por cerrar o por procurar cerrar la figura. Actos preparatorios. Bueno, la Municipalidad de Asunción me va a emitir a mí una resolución donde me va a exonerar 5 años de impuesto inmobiliario. Entonces, ¿qué hace la Municipalidad de Asunción para emitir esa resolución? Consulta internamente a su área de cobranza cuál es el estado de cuenta de su vaso de los últimos 5 años o de los últimos 10 años. Esos son los actos preparatorios. Hace la consulta, el departamento de cobranza le responde al departamento administrativo y eventualmente ahí el superior jerárquico autoriza internamente la exoneración de los 5 años de impuesto de Manuel y eleva el informe a la intendencia para que la intendencia pueda hablar a través de su resolución. Esos son los actos constitutivos. Y la publicación, cuando el intendente firma y manda a notificar o manda a responder mediante una resolución, por ejemplo, la exoneración efectiva de los impuestos de Manuel. Estoy inventando, pero la idea es entender un poco cómo funciona esto de las etapas del acto administrativo. Muy bien, avanzo. Este tema de la moralidad voy a saltar un poquitito, la verdad. Concepto general y su identificación en el acto reglado y en el discrecional. Siempre cuando hablamos del acto reglado, hablamos de ese acto estricto que la ley determina cómo tiene que producirse. No hay margen, no hay cintura, no hay margen de acción. Es lo que la ley dispone y punto. Leo esto, ¿verdad? A los actos reglados. La ley vincula estrictamente el acto al presupuesto del hecho, de manera que este viene a ser el motivo determinante, puesto que producido el hecho debe expedirse el acto. Producido el hecho, el acto administrativo cumple su finalidad y no habría nada más que averiguar. Pasé la luz en rojo. ¿Cuántos jornales le dice la ley? 40. 40. Punto. Esos son los actos reglados. Cuando ya está taxativamente. Claro, la ley determina sin margen o sin cintura, sin un rango de decisión, sino que pasó esto, se hace esto. No hay otra. No hay vuelta que dar. Y para acá ya, Muralla Ari. Bueno.
Después están los actos discrecionales. Acá sí hay cintura, acá sí hay margen de acción, en los que la ley confiere a la autoridad la facultad de elegir la medida a adoptar y o oportunidad de obrar. Si la autoridad impone la sanción con otra finalidad que la de adecuar a la gravedad de la transgresión, incurre en lo que se denomina desviación del poder. Por esta razón es útil y necesaria la motivación del acto en el ejercicio de la facultad. O sea, los actos discrecionales son esos actos que le dan más libertad de acción, en este caso, a la autoridad que está facultada, para que pueda accionar en este o en otro sentido. Ese es el acto discrecional. Hay un ejemplo ahí, en el PPT. Facultad para imponer multas entre un mínimo y un máximo. Ahí está, facultad para imponer multas. Y cuando la ley te dice, bueno, eventualmente este tipo de acción tiene multa de entre 5 a 20 jornales. Y bueno, entonces, como esta persona nunca cometió, tiene una actitud positiva, y bueno, vamos a darle 5 jornales nomás. Pues si él es un prepotente que viene acá a atropellar un maleducado, dale 20. Esos son los actos discrecionales. ¿Sí? No hay un margen de acción, sino que se hace, perdón, hay un margen de acción. Eso es el acto discrecional, depende de la discreción, eventualmente, o sea, de la capacidad o la facultad de la autoridad para decidir. Muy bien. Pronunciamiento, dice, eficacia relativa de la voluntad de la gente. Recordemos que los actos administrativos son unilaterales, ¿verdad? Porque dependen o se configuran o son válidos con la sola voluntad, en este caso de la autoridad, que es el Estado, a través de sus organismos. No es como el acto jurídico que necesita eventualmente bilateralidad en cuanto o consenso, ¿verdad? Aunque sabemos que hay actos jurídicos que son unilaterales, pero bueno, hablo en términos generales. Bueno, volviendo al pronunciamiento. ¿Qué es el pronunciamiento? Es esa comunicación, ¿verdad? Esa exteriorización de la comunicación. Ese es el pronunciamiento. Es el requisito esencial en el acto. No puede existir sin pronunciamiento de la autoridad administrativa. El pronunciamiento implica la voluntad de la gente. Claro, la expresión externa de la voluntad de la gente es el pronunciamiento. Este pronunciamiento expresión de voluntad de la gente está atada a la ley, de modo que por más amplio margen que ésta le conceda, el agente no puede querer más de lo que la ley quiere. No es una voluntad autónoma, sino un poder jurídico condicionado. Siempre es la ley la que le dicta lo que tiene que hacer a la gente. Nosotros decíamos, y vuelvo otra vez al inicio, por el principio de legalidad en materia de derecho público, el agente no puede hacer más de lo que la ley le permite. Y el pronunciamiento es un elemento esencial, porque esa es la forma externa en la que se exterioriza el acto. Unilateral. Y exterior. Acción y efecto de pronunciar. Claro, la autoridad tiene que exteriorizar respecto del acto, ¿verdad? Para que el acto sea validez, o el acto sea válido, digo bien, tiene que existir un pronunciamiento, una resolución, una expresión externa, un papel, una multa, una ordenanza, una notificación. Ese es el pronunciamiento. Hechos y actos jurídicos administrativos. El ordenamiento jurídico consiste en un deber ser. Siempre hablamos de ontología, ¿verdad? En presencia de ciertos hechos, voluntarios o no, debe observarse una conducta correlativa específica, sea por los agentes estatales o por los particulares. Si A es el hecho, B debe ser la conducta. La norma jurídica enlaza el hecho con la conducta. Ejemplo, el hecho de introducir mercaderías al país. Ese es el hecho. ¿Y cuál es la conducta? Si fuese por vías no habilitadas, está sancionado como contrabando. Si fuese por vías habilitadas,
está calificado como hecho imponible para el pago de tributos. Entonces, por un lado está el hecho y ya al lado, a continuación, la conducta. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos una cuestión objetiva y una cuestión subjetiva. La cuestión objetiva es el hecho y la cuestión subjetiva es la conducta en este caso, ¿verdad? Si metió hizo cruzar una balsa por un arroyo, eso es contrabando. Y tiene una sanción previa establecida en una norma. Y si entró por la vía habilitada, existe un arancel que ya está dispuesto de manera previa también en una norma. Entonces, por eso es importante el principio de legalidad. Al hecho o al acto administrativo le sigue una consecuencia jurídica, más o menos similar al hecho y acto jurídico, ¿verdad? La consideración de los hechos que interesan al derecho administrativo está necesaria e indisolublemente implícita en la teoría del acto administrativo, de modo que el estudio de cada norma conlleva el examen cuidadoso de los hechos que la condicionan, así como los que son de su consecuencia o cumplimiento. Muy bien. El pronunciamiento dijiste que es la resolución. Sí, exacto. El pronunciamiento es la expresión externa de la voluntad de la gente, elemento esencial del acto administrativo. Muy importante. Bueno, avanzamos con la bolilla 5. Clasificación de los actos administrativos. Los actos administrativos pueden ser generales o individuales. Como primera medida de eso, ¿verdad? Esa es una primera clasificación de los actos administrativos. Y leo esta parte. Dice, una primera clasificación de los actos administrativos distingue los generales o reglamentarios por una parte y los individuales o particulares por otra. El acto en sí nunca es general sino concreto. Es el efecto resultante el que puede ser de alcance general o individual. Entonces, cuando hablamos de actos administrativos generales, afectan a un número indeterminado de personas. Una ordenanza, por ejemplo. Su resultado es el reglamento que produce efectos jurídicos. Ordenanza, decreto. Ese es un acto jurídico, pero un acto administrativo general. Una ordenanza, un edicto. Afecta a mucha gente. El edicto Riera. No se puede salir a farrear después de las 2 de la mañana. Individual, de aplicación a una persona. Una multa, por ejemplo. Yo ya estoy inventando nomás, ¿verdad? Pero una multa de tránsito. Es un acto administrativo individual. Afecta a Emanuel, nomás le afecta que pasó en rojo. Y el acto administrativo general sería, en este caso, el reglamento de tránsito de la Municipalidad de Asunción, que rige, no sé, para el municipio. Señora, señor. El profe, que no me acuerdo su nombre, había dado un ejemplo. Cuando es general, le afecta a toda la sociedad, por así decirlo. Sí, Cuando es particular, como dice ahí, puede ser o a un individuo o a un grupo de individuos. selecto. Esto, por ejemplo, reglamento interno de una institución, solamente a un grupo determinado de personas, que son los funcionarios. Perfecto, ahí está. Mejor el ejemplo. El reglamento interno del Ministerio de Salud. Y bueno, le afecta solamente a los funcionarios del Ministerio de Salud. Que haya explicado Claro. realmente. Eso es un acto administrativo eventualmente individual o particular. Afecta a un grupo selecto. Y general a todos, sin distinción. Muy bien. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Interesa al régimen contencioso administrativo, dice. En nuestro derecho positivo, solo, esto es importante, solo el acto individual puede ser objeto directo de un recurso contencioso. De modo que para impugnar el carácter general
hay que esperar o provocar su aplicación al caso individual. En cuanto a la competencia por vía del acto reglamentario, la administración llega a sustituir a la legislatura en esferas cada vez más amplias, en tanto que mediante actos administrativos individuales que resuelven asuntos contenciosos, la administración se adelanta a la jurisdicción en los tribunales. Claro, voy a poner mi ejemplo, que sirve para, no sé si va a servir, pero por lo menos para ilustrar. Una caja bancaria tiene un reglamento interno que rige en este caso para los aportantes a esa caja. Y el reglamento interno impide que un aportante pueda retirar los aportes antes de los 10 años. Yo no puedo atacar la norma per se, quiero hacerlo. Tengo que haber solicitado retirar mis aportes. La entidad me tuvo que haber denegado mi derecho, fundado en su norma, para que yo pueda iniciar eventualmente un acto contencioso. O sea, tuvo que haberse producido el acto administrativo individual, que consiste en que la caja me diga que no, o que sí, o que me dé la respuesta que sea, para que yo pueda iniciar eventualmente el reclamo contencioso administrativo. Y bueno, si quemo la instancia y no obtengo respuesta favorable, ahí voy al Tribunal de Cuentas. Ahora, si existe una ley o una disposición que va en contra de la Constitución, ahí estamos hablando de otra vía. Ahí estamos hablando no de una vía contenciosa administrativa, sino que estamos hablando de una vía, o que esto va vía una garantía constitucional, ¿verdad? Mediante la acción de inconstitucionalidad. Si la ley o el reglamento que está por debajo va en contra de la Constitución, entonces ahí sí ataco por vía de la acción de inconstitucionalidad, eventualmente. Pero si voy a atacar el acto administrativo, lo ataco en el ámbito contencioso administrativo. Competencia para dictar reglamentos. ¿Quién es competente para dictar un reglamento interno? El superior jerárquico. Y el reglamento externo, la ley tiene que permitirte. Señor, señora. Para que creo que alguien envió un mensaje. Particulares también incluyen personas jurídicas. Sí, cierto. Totalmente. Gracias por la acotación, Pablo. Claro, pueden ser tanto personas físicas o jurídicas a la que afecte eventualmente el acto administrativo. Entonces, cuando hablamos de reglamento interno, ¿quién es competente para dictarlo? Siempre el superior jerárquico, el que tiene una relación contigo, en este caso, y el que puede imponer eventualmente un conjunto de normas internas, ¿verdad? El director de la unidad de tal cosa dicta firma el reglamento interno, el cual rige para todos los subordinados de esa unidad, por ejemplo, o de ese órgano. Reglamento externo. La ley tiene que autorizar, exacto. Un reglamento externo. Ayer hablamos de superior jerárquico, la propia ley tiene que autorizar. Facultad para dictar reglamentos internos, facultad expresa e implícita. Dice, la facultad para dictar reglamentos internos, órdenes generales o instrucciones de servicio compete al que en el orden jerárquico tenga subordinados, el jerarca, el jefe. Sí. Y vamos de arriba para abajo. Comienza con el presidente, los ministros, los jefes, los directores,
Ellos son los jerarcas. Es necesario que exista una relación de jerarquía, claro, porque el superior dicta la norma que rige para el inferior. Aunque existe oportunidad en que el reglamento puede regir relaciones que no sean de superiores a subordinados, como las acordadas. Las acordadas pues rigen en sentido horizontal. No solamente es verticalista, sino que es horizontal para todos los jueces, para todos los abogados, para todos los actuarios, para todos los... Ese es el sentido en el que se mueve una acordada. No es solamente de arriba para abajo, sino que se mueve de manera horizontal también. Si la facultad no está expresa en la ley o reglamento orgánico, ella proviene del mero orden jerárquico. Claro, y que el que tiene la jerarquía de imponer un reglamento interno es el jefe, el director. Por su posición jerárquica, él es el que tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso hablamos de facultad implícita. Si la ley lo menciona, seguramente es explícita, ¿verdad? Pero si la ley no lo menciona, seguramente es implícita. Por la situación jerárquica de esa persona. Él es el director de la unidad. No hay nadie por encima de él, jerárquicamente hablando. Bueno, efectos indirectos de los reglamentos internos. Pueden tener efectos sobre los particulares, como por ejemplo el horario de atención, que rige solamente para los agentes de administración, pero tiene consecuencias que los particulares no pueden exigir que se los atienda después del horario. Claro, ese es un efecto indirecto. La ANDE abre de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y me fui yo a las 3:40. Está cerrado ya. Es un efecto indirecto del reglamento interno. Como el empleado en su reglamento dispone que no puede trabajar más allá de las 3, no me puede atender. Porque la ley, que es su reglamento, no se lo permite. O por lo menos no está autorizado a. Alguna vez le habrá pasado esto, ¿verdad? Que el funcionario público le dice, yo no estoy autorizado, señora. Y bueno, la ley no se lo permite, su reglamento no se lo permite, no puede hacer lo que la ley no le permite hacer. Tiene corazón dentro de todo. Y ese es un efecto indirecto. Terminó mi horario, señora, atención, no te puedo más atender. Ese es un efecto indirecto. Facultad para dictar reglamentos de ejecución. La tiene el Poder Ejecutivo, artículo 238, numeral 3. Sin necesidad de autorización legal. Pero tiene que haber una ley que reglamentar. Esta reglamentación consiste precisamente en desarrollar, detallar y establecer las obligaciones accesorias que sean necesarias para el cumplimiento de la ley. Por eso hablamos de reglamentos de ejecución. No puede negar hechos, ampliar o agravar obligaciones ni alterar conceptos y demás obligaciones establecidas en la ley. No puede querer sino lo que la ley quiere. Un reglamento de ejecución no debe hacer otra cosa que proveer los medios para que se cumpla la ley. Ese es el reglamento de ejecución. Está la ley y el reglamento mueve o se mueve en el mismo sentido que la ley se va. No puede ir en sentido contrario o decir más de lo que dice la propia ley. El reglamento de ejecución tiene que instrumentar el funcionamiento de esa ley para que cumpla su fin esa misma ley. Dicho de otro modo, el reglamento de ejecución posibilita que la ley logre su fin, o debería posibilitar que la ley logre su fin, la razón de ser de la ley. Bueno, voy a avanzar un poquitito más. Reglamentos externos. Regulación administrativa en materia reservada a la ley. Los reglamentos externos son aquellos que crean obligaciones o prohibiciones generales. Por eso hablábamos de los edictos, hablábamos de las ordenanzas, en virtud de una autorización legal. En cuestiones de materia reservada a la ley tenemos, por ejemplo, que los tributos solo podrán establecerse por ley. El Poder Ejecutivo y sus órganos no pueden crear obligaciones y prohibiciones tributarias
sino por expresa autorización legislativa. O sea, nadie puede alzar los impuestos por resolución. La resolución 90 nunca va a decir que el impuesto va a ir al 11%. Nunca. O ni siquiera bajarlos. Claro, la ley topea el impuesto al 10%. Y la resolución instrumenta el mecanismo por el cual el ente va a percibir, se van a liquidar y se va a operativizar el cobro de esos impuestos y cuáles van a ser los deducibles y todo lo que viene detrás, ¿verdad? Fechas de presentación de liquidación, fechas de pago, multas por impago, exoneraciones, presentaciones tardías. Todo eso está instrumentado a través de la resolución que ayuda a que la ley tenga sentido y funcione y cumpla su fin. O sea, por eso es que decimos que el reglamento no puede ir en contra de lo que dice la ley. Al contrario, tiene que irse en el mismo sentido, ¿verdad? Posibilidad de delegación legislativa en la Constitución. Discriminación de facultades extraordinarias o limitadas y ordinarias o limitadas. Voy a leer esta parte. Dice, aplicando el principio según el cual las funciones públicas son indelegables, o sea, el presidente no puede delegar sus funciones, la policía no puede delegar sus funciones, el ministro no puede delegar sus funciones, salvo expresa autorización de la norma superior. Serían nulos y sin ningún valor los reglamentos dictados por delegación legislativa, sin expresa autorización constitucional. Está prohibido a cualquiera de los poderes del Estado asumir facultades extraordinarias o limitadas. ¿Por qué? Porque en la parte orgánica dice cuál es la competencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No pueden extralimitarse más allá de lo que la ley se los permite. Por eso hablamos de facultad extraordinaria o ilimitada. Por el contrario, se debe permitir la delegación legislativa al Poder Ejecutivo o a sus órganos dentro de materias ordinarias o limitadas y definidas. O sea, como regla general, las funciones públicas son indelegables. Eso en primer término. Salvo que la misma ley lo permita de manera expresa. Por otro lado, está prohibido que cualquier poder del Estado asuma facultades ilimitadas o otorgue facultades a otro poder. Eso es importante también mencionar. Cada poder se ocupa de lo que la Constitución le permite, nada más. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro, ni a persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. Santillana no le puede dar ningún tipo de poder a HC, por mucho que le quiera y que le deba. La ley no se lo permite. Y como Santillana es un empleado público, un funcionario público, tiene que hacer solamente lo que la ley manda y puede hacer solamente lo que la ley le permite hacer. Bueno, seguimos. Medios de control del poder legislativo. Los posibles medios de control para garantizar el correcto ejercicio de la facultad reglamentaria es la designación de comisión legislativa de investigación. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el poder legislativo funciona de manera un poco más nuclear desde sus comisiones? Comisión de Asuntos Constitucionales, Comisión de Hacienda, Comisión de Delitos de Lavado de Dinero, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Narcotráfico, Comisión de Delitos Informáticos. Entonces, a través de esas comisiones se trata de ejercer de manera correcta, o se trata de controlar, garantizar la facultad de reglamentar. Elaboración de leyes de procedimiento para la jurisdicción contencioso administrativa y su efectividad para los reclamos de particulares.
De esa forma trata el legislativo de controlar la actividad administrativa. La institución del defensor del pueblo para la atención de quejas y sugerencias. Comisión de Derechos Humanos. La participación directa de los sectores afectados. De esa forma hay un control legislativo. Porque al final el Ejecutivo y sus órganos están para servirle al pueblo. Entonces la ley lo que tiene que ayudar o los reglamentos tienen que servir ¿para qué? Para servirle a las necesidades del pueblo. Por eso que tiene que haber un control de procedimientos y el defensor del pueblo para garantizar y hacer llegar las quejas, para que la ley en materia administrativa se adapte a las necesidades del pueblo y pueda cumplir con su cometido, con su fin. La ley pues tiene que ordenar, tiene que facilitar, tiene que crear orden, previsibilidad. Órganos e instituciones con facultades reglamentarias en nuestra administración. Esto hay que saber seguramente. ¿Cuáles son las instituciones que tienen facultades reglamentarias? Poder Ejecutivo, ministerios y viceministerios, municipios, gobernaciones, policía, Banco Central y Dirección Nacional de Aduana. Seguramente de esta Dirección Nacional de Aduana se habrá reemplazado por la DENIT. Porque como ustedes saben, la Dirección de Aduana se fusionó, por darle alguna denominación, con el Ministerio de Hacienda. Porque son las dos grandes fuentes de ingreso del Estado. Aduana y Hacienda son los dos lugares por donde entra plata. Entonces se fusionó. Y ahora, en vez de decir aduana, podemos decir DENIT. Nomás ya. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. DENIT. Bueno. Entonces son 6. Ejecutivo, y a través del Ejecutivo son ministerios y viceministerios. Municipios, gobernaciones, policía, Banco Central y la DENIT. Y DENIT. Ok, avanzamos. Actos administrativos individuales. ¿Se acuerda que nosotros dijimos cuál es el acto que nosotros tenemos que atacar en lo contencioso administrativo? El acto administrativo individual. O particular. También particular se le llama. Afecta a una persona o a eventualmente un... El acto administrativo individual es la aplicación de la ley o del reglamento a una persona determinada. Y así como decía Paloma, puede ser física o jurídica o a un grupo determinado de personas. Los empleados de una institución. Reglamento interno. La determinación debe ser concreta, porque si es en abstracto, el acto será reglamentario y no individual. Lo que hay que atender es al contenido que está o que esté designado o el destinatario del acto. Ejemplo, el permiso a una persona determinada para edificar otorgado en aplicación de la ordenanza municipal dictada de conformidad con la ley. ¿Qué pasa si al lado de mi casa le dan autorización a una constructora que haga un edificio de 55 pisos? Y eso viola mi privacidad. Ponele. ¿A quién yo le voy a reclamar? A la municipalidad. Voy a atacar la resolución que es la expresión externa del acto administrativo para decirle a la municipalidad que esa resolución afecta mis derechos, mi privacidad, mi pudor. Y la municipalidad me va a decir, no, no, no. Yo tengo la potestad de autorizar, autorizo. Y bueno, una vez que quemo la instancia municipal, voy al Tribunal de Cuentas. ¿Qué estoy atacando? El acto administrativo expresado a través de la resolución, que supuestamente la resolución está fundada en la facultad que la propia ley orgánica municipal le otorga al municipio para poder autorizar la construcción de un edificio. Por eso hablamos de acto administrativo individual. El acto administrativo individual es la aplicación de la ley o el reglamento. La multa que te hace el policía. La resolución de la municipalidad exonerándote la deuda. La resolución de la municipalidad permitiéndote construir en terreno. Aprobando los planos. Esos son actos administrativos individuales. La primera consecuencia del alcance del acto individual
es que debe ser notificado al destinatario y no requiere ser publicado. Claro, el acto administrativo individual solamente requiere que le sea notificado a la persona afectada, no que sea de público conocimiento. El acto contiene siempre una norma referida a una determinada persona. En el caso que se le confiera o reconozca un derecho, la norma existe para los terceros, incluidas las autoridades, para que respeten el ejercicio del derecho por su titular y en caso de una obligación, para que cumpla la misma. Claro, para que la municipalidad pueda emitir o hablar a través de su resolución, tiene que fundarse en una norma. Porque es un derecho que está eventualmente dando o restringiendo. Y esa acción de dar o restringir tiene que estar permitida por una norma. Recordemos el principio de legalidad. La municipalidad no puede hacer aquello que la ley no se lo permite hacer de manera expresa. Se mueve por donde la ley le permite hacerlo. Por eso es que todas sus resoluciones tienen que estar fundadas en la ley, porque ahí están sus herramientas de acción en la ley. Actos condición. El acto condición es aquel por el cual se inviste a un individuo de un estatus legal, vale decir de un conjunto de derechos y obligaciones. Este acto condición estaría ubicado en una situación intermedia entre los actos administrativos de alcance general y los de individual. Nosotros habíamos dicho, actos administrativos de alcance general, ordenanza. Acto administrativo de alcance individual, reglamento interno, multa. Y en este caso el acto condición está entre ellos dos, está en el medio. De un lado es individual porque el investido es una persona determinada y es general porque no se lo inviste de un conjunto de derechos y obligaciones. Perdón, porque se lo inviste de un conjunto de derechos y obligaciones. Ejemplo, el nombramiento de un funcionario. Claro, eso le afecta a él nomás. Acto que se hace de condición para que una persona quede investida de los derechos y obligaciones del estatuto del funcionario, ingresado al mismo tiempo en el orden jerárquico administrativo con superiores y subordinados a su cargo. Claro, la municipalidad comunica que por resolución tal se le contrata a Emanuel Suazo como el director de la unidad operativa de contrataciones. Ese acto jurídico le afecta a Emanuel, sí, de manera particular, pero también le inviste de jerarquía y eso afecta a un grupo de personas, por lo menos las que están dentro de esa unidad operativa de contrataciones, ¿verdad? Y aparte que al ser funcionario público tiene responsabilidad. Entonces por eso el acto condición, entiendo yo, es un acto intermedio entre un acto general y uno individual o particular. Está en el medio. Tiene un poco de los dos mundos. Acá tenemos otra clasificación. Decíamos los actos pueden ser generales o individuales. Esa era una forma de clasificarle. Otras formas de clasificación por el órgano que las dicta. Simples, colegiados o complejos. Por las facultades ejercidas, reglados o discrecionales. ¿Se acuerdan de los reglados? Estrictamente se ciñen a lo que la norma dispone. No hay cintura para decir, bueno, vamos a aplicar esto. No, es esto o nada. Y discrecional es cuando la ley te da un rango de acción. La misma ley te da un rango de acción. Aplicarle de 5 a 20 jornales. Y bueno, decidí vos cuánto en función al hecho. Por el contenido, declarativos o constitutivos. Por su función dentro del proceso administrativo, preparatorios, definitivos. Por su carácter, imperativos y permisivos. Entonces, estas son otras clasificaciones de los actos administrativos. Como les dije y reitero, generales, individuales, acto condición,
por el órgano que las dicta, simple, colegiadas y complejos, por las facultades ejercidas, reglados y discrecionales, por el contenido, declarativos y constitutivos, por su función dentro del proceso, preparatorios y definitivos, y por su carácter, imperativos y permisivos. Ya hablamos de los actos reglados y discrecionales. Voy a pasar nomás aparte. Por una cuestión de tiempo, nomás me encantaría quedarme en cada punto, pero por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Declarativos y constitutivos. El acto es declarativo cuando no hace más que expresar el derecho o la obligación preexistente por el cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias. El acto declarativo se rige por la ley vigente. Ejemplo, el decreto por el cual se concede la jubilación a un funcionario por haber cumplido los requisitos. Ese declarativo. Llenaste los requisitos, te jubilas. Constitutivo, cuando el derecho o la obligación nace con el pronunciamiento de la autoridad. El acto constitutivo se rige por la ley vigente también. Ejemplo, el permiso municipal de edificación se rige por la ordenanza vigente, cuando se lo otorgó. Ese es el acto constitutivo. Preparatorios o definitivos. Actos preparatorios son los que inician, impulsan y dan lugar a las sucesivas fases del procedimiento. Es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Actos definitivos son los que ponen fin, como la resolución pues le pone fin al acto administrativo en sí, es la expresión del acto administrativo, la resolución. Es el último paso, la resolución, la comunicación. La distinción es importante porque nuestra legislación concede el recurso contencioso al acto administrativo contra las resoluciones que causen estado. O sea, yo no puedo atacar eventualmente en lo contencioso administrativo los actos preparatorios, solamente los definitivos que causen estado, o sea, las resoluciones definitivas. Esos son los actos administrativos que yo ataco en lo contencioso. Nuestro caso del ejemplo del trabajo práctico que lastimosamente no pude estar ahí para explicar. Sí, ese mismo. Decisorios o cuasi judiciales. Decisorios son los actos administrativos que definen, declaran o constituyen derechos y obligaciones para una persona determinada o un grupo de personas. Tiene importancia a los efectos de saber quiénes son las partes en el procedimiento administrativo y contencioso. Estos actos se llaman decisorios o cuasi judiciales. Ok. Después están los actos registrales. Son anotaciones en registros públicos que pueden tener diferentes efectos, lo que constituyen derechos a favor del registrante, como la propiedad de una marca, por ejemplo. Esos son actos registrales. Los que son solamente constatación o documentación de hechos relevantes para el orden jurídico, sea el efecto ab solemnitatem o aprobationem, como son los del Registro Civil General del Estado Cívico. Claro, estoy divorciado, estoy casado. Esos son actos registrales. Tengo una propiedad nueva que compré, tengo un auto nuevo, me voy y lo registro en el registro de la propiedad. Ese es un acto administrativo registral, un acto registral. Permisos y autorizaciones son actos administrativos por los cuales se cumple el requisito para el ejercicio de un derecho o para el caso concreto de una prohibición de carácter general. El permiso para construir algo, la autorización para abrir un bar, esos son actos administrativos por los cuales yo tengo que cumplir requisitos. Bueno, estar ubicado en tal parte, a 500 metros de la escuela, a 800 metros del sanatorio, para abrir una discoteca. No vender alcohol a personas menores de 20. Tener salida de emergencia, tener detector de humo, tener... Y bueno, si cumplo con los requisitos,
me otorgan el permiso y la autorización para poder operar mi discoteca, por ejemplo. Esos son actos administrativos. En particular son permisos y autorizaciones. Dictámenes e informes. Esto es importante. Los dictámenes e informes no son actos jurídicos administrativos. Seguro que el profesor va a jugar con esto. Sino actos técnicos o materiales que se realizan sea en cumplimiento de aquellos como requisitos previos. Que es lo que yo les dije hace rato, ¿verdad? Capaz que estoy equivocado, pero los dictámenes e informes serían como actos internos del órgano. Hasta les llamaría actos preparatorios. Emanuel quiere solicitar permiso para abrir una discoteca en su casa. Y bueno, viene un inspector, verifica la zona, las medidas de seguridad, las dimensiones, el estado de la construcción. ¿Y qué hace el perito de la municipalidad? Un dictamen, un informe. ¿A quién se lo remite? Al departamento de... no sé cómo se puede llamar. Al departamento civil de la municipalidad de Asunción, de Fernando de la Mora. Y el departamento civil, con el informe del perito, elabora una resolución donde me permite o no abrir una discoteca. Pero el dictamen del informe no son actos jurídicos administrativos. No. En el Ministerio del Interior me empecé a hacer dictámenes para habilitar la fundación. Claro. Yo pensé que Y era el acto administrativo es la habilitación de la fundación. Ah, ya. Cuando el Ministerio del Interior, por resolución número 5/24, habilita a la Fundación Asoleu, ese es el acto administrativo. Pero el dictamen previo del abogado, donde dice que la persona jurídica presentó toda la documentación, ese no es un acto administrativo. Ah, ya. Es un acto previo, técnico, material. por el cual se constata que esa solicitud cumple o no con todos los requisitos formales. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda expedirse en un sentido u en otro. Eso es importante mencionar. Entonces, los dictámenes e informes no son actos jurídicos administrativos. Actos de gobierno. Yo leo acto de gobierno y me imagino nomás Santipeña con su pañoleta colorada. Acto de gobierno. El acto de gobierno es un acto administrativo que no sería posible del recurso, que no sería pasible del recurso contencioso administrativo, porque proviene de facultades discrecionales. Es generalmente dictado por órganos superiores en aplicación directa de disposiciones de la Constitución. Convocatoria a elecciones, por ejemplo. Negociación de tratados. La Corte Suprema de Justicia, en diversos fallos, ha sostenido la inexistencia de cuestiones no justiciables y, por ende, la revisabilidad de todos los actos, la que alcanzaría el acto de gobierno, más aún si manifiestamente se apartara de la Constitución. Ok, entonces el acto de gobierno es un acto administrativo, pero que eventualmente, en principio, no es pasible de aplicarle un recurso contencioso. Yo no le puedo al Estado paraguayo, en este caso, llevar a un tribunal contencioso administrativo si es que negoció mal un tratado, o porque llamó a elecciones en tal fecha, o por tal motivo. Eventualmente no puedo, ¿verdad? Bueno. Cumplimiento del acto administrativo. Dictado el acto administrativo, debe ser ejecutada la norma que en él se establece. Toda norma jurídica tiene la pretensión de ser ejecutada o cumplida, de modo que bajo este punto no hay diferencia entre el acto legislativo, el judicial y el administrativo. Claro, todo tiene que cumplir lo que está dispuesto en la ley. Pero el acto administrativo presenta ciertas particularidades por su prelación frente al acto judicial, por la facultad de la administración de hacerla cumplir por sí misma. Claro, el acto administrativo se ejecuta, es anterior al acto judicial, por el estado hábil para ser ejecutado y por la fuerza ejecutiva del instrumento en que está consignado. ¿Por qué? Porque el acto administrativo se consagra en el reglamento que hace que funcione la ley, entonces se ejecuta.
Y bueno, si la ejecución eventualmente restringe un derecho, lesiona un derecho o afecta a una persona, atacamos ese acto. Y si no tenemos respuesta del órgano competente que dictó o que eventualmente actuó, vamos al tribunal contencioso. Por eso decimos que por su prelación frente al acto judicial. Porque está antes que el acto judicial. Bueno. Ejecutoriedad, regla general de suspensión por interposición de recursos. Vamos a hablar de las excepciones. Es la condición o estado que permite la ejecución o cumplimiento de una sentencia o una resolución administrativa. Esa es la ejecutoriedad. Respecto del acto administrativo, es general la opinión de que la ejecutoriedad es de su propia esencia. Claro, porque, de vuelta, el acto administrativo puede ejecutar una ley, impuesta además por el interés general implícito en todo acto de administración. Para la ejecutoriedad del acto administrativo debe regir la misma regla general que para la del acto judicial, con la única diferencia de que las excepciones serían más numerosas. Se puede lograr la suspensión de su cumplimiento mediante la interposición del recurso ante el Tribunal de Cuentas, toda vez que alguna disposición legal así lo imponga, con excepción de aquellas referidas a seguridad, moralidad pública, higiene, orden público o servicios públicos, cuya suspensión significará una grave perturbación. Entonces los actos administrativos, por regla general o por naturaleza, deben de ejecutarse. Ahora, ¿se puede lograr la suspensión de su cumplimiento? Sí. Pero para eso tiene que ser el Tribunal de Cuentas, la segunda instancia, en este caso, la que disponga ello. Pero a su vez tenemos algunas excepciones. El Tribunal de Cuentas no puede eventualmente suspender el cumplimiento de disposiciones que tengan relación o que refieran a cuestiones de seguridad, moralidad, higiene, orden público, servicios públicos. Porque estamos hablando ya de graves perturbaciones, ¿verdad? Pero en principio la regla te dice que sí. Es el tribunal el que puede suspender la ejecutoriedad de un acto administrativo. El recurso se opone y se solicita en este caso que el tribunal entienda sobre el recurso que se interpuso y que resuelva la cuestión, ¿verdad? Fuerza ejecutiva. El instrumento en que consta el acto administrativo es instrumento público. Sabemos que el acto administrativo, ¿verdad? Y como tal, trae aparejada la ejecución. El instrumento público prueba la existencia del acto. Eso es aprobationen. Y hace fe en juicio mientras no sea redarguido de falso. O sea, ¿se acuerdan que estudiamos esto en derechos reales? Se presume que un instrumento público es válido, de que cumple con todos los requisitos esenciales. Si yo redarguyo que ese documento es falso, yo tengo que probar eso. Sí. No, esto dimos en reales, creo que dimos. O en obligaciones, bueno, no me acuerdo. Bueno. Eso en cuanto a la fuerza ejecutiva del instrumento público, ¿verdad? El instrumento público es válido, se presume que es válido eventualmente, ¿verdad? O sea, siempre. Y prueba la validez del acto. Perdón, pero no hace prueba de la validez del acto contenido. O sea, el instrumento es válido, pero no hace prueba del contenido. El instrumento, hablo en términos de las formalidades requeridas por la ley. Es válido, pero no prueba la validez del acto contenido. Del acto contenido, ya que éste debe haber llenado los requisitos de regularidad y validez. Ahí te da ejemplo. No. ¿Qué Ordenanza General de Tributos Municipales.
¿Qué dice, por ejemplo? Y ese es el ejemplo. Ordenanza General de Tributos Municipales vigente para el municipio de Asunción. No dice nada más, ¿verdad? Ok, Como ejemplo de fuerza ejecutiva. ya. Claro, porque se presume que la ordenanza, al ser un instrumento público, cuenta con todos los requisitos de legalidad. Ahora, lo que está dentro de la ordenanza es otra cosa. El contenido de la ordenanza, la sustancia de la ordenanza, no tiene nada que ver con la validez de la ordenanza. La validez de la ordenanza está dado por el cumplimiento de los requisitos esenciales de un instrumento público. Otra cosa es el contenido de esa ordenanza. Que sea válido, el instrumento público sea válido no quiere decir que el contenido sea válido. Son dos cosas distintas. Procedimiento de ejecución. Dictado el acto administrativo debe procederse a su ejecución y cumplimiento. Así funciona el acto administrativo. El procedimiento es obvio si el obligado lo cumple voluntariamente. Si el cumplimiento va a ser compulsivo, habrá necesidad de algún procedimiento, por más breve y expeditivo que fuese. Y hay dos tipos de procedimiento de ejecución. El administrativo, cuando la autoridad administrativa tiene facultad para proceder por sí misma. Ejemplo, la autoridad aduanera puede llevar a remate las mercaderías no despachadas, por ejemplo. Ese es el procedimiento administrativo en cuanto a procedimientos de ejecución. Y el procedimiento judicial, cuando por disposición de la ley o por otras razones fundadas, se requiere la intervención de los jueces. Cobro compulsivo de crédito fiscal por procedimiento ejecutivo, claro, por cobro de guaraníes. Son dos procedimientos de ejecución para el cumplimiento de un acto jurídico administrativo. Administrativo o judicial. Cuando es administrativo, la propia autoridad administrativa puede disponer, y cuando es judicial tiene que haber un juez dictando o hablando a través de su sentencia, ¿verdad? Bueno, llegamos a las 11:30. Sé que ya es un poquito tarde y justo terminamos la bolilla 6. ¿Qué les parece si mañana